Varias veces a la semana me levanto antes de que salga el sol y si uno está afuera cuando aún no se ha puesto el sol y ve la puesta del sol, se empieza a aclarar todo lo oscuro y se ve esa transición de lo oscuro a la luz. Y de la misma manera, en el pasaje de hoy veremos cómo la luz de Dios alumbraría a Judá. El título del sermón es El amanecer en Judá, el amanecer en Judá. Y note conmigo el versículo 1 que dice así: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha amanecido sobre ti. Aquí en el versículo 1 Dios le manda a Judá a que se levante porque la luz de Dios le había amanecido. Y como ya mencioné varias veces a través de la semana, me toca a mí ver cuándo primero se levanta el sol y cómo se quitan las tinieblas la noche. Y es algo hermoso cuando empieza a ver la luz del sol. Y de la misma manera aquí el profeta le dice a Judá que Dios la había iluminado. Aunque sabemos que esto es una profecía que estaba a cientos de años a futuro. Pues en ese momento la nación estaba en oscuridad espiritual. Pues si recordamos en los capítulos anteriores, el profeta nos dijo que Dios había escondido su rostro de Judá, porque en vez de levantar manos santas en oración, levantaba manos con sangre. Se nos dijo que Judá era como un hombre ciego que tropezaba en la oscuridad por su pecado. Se nos dijo que Judá no había ni siquiera un hombre que se opusiera a la injusticia. Se nos dijo que no había camino de paz en Judá. Se nos dijo que Judá era como una mujer embarazada que daba a luz a serpientes venenosas. Se nos dijo que Judá corría con gozo hacia el mal. Se nos dijo que Judá practicaba la mentira, la opresión y la injusticia. Se nos dijo que Judá perseguía a los justos y recompensaba a los impíos, a los malos de la sociedad. Y todo eso se nos dijo para ilustrarnos las tinieblas en las que se encontraba Judá por su pecado. Y la imagen es como en Génesis, cuando la tierra estaba vacía, desordenada, y las tinieblas cubrían su faz. Pero al igual que en Génesis, vemos que cuando el mundo estaba en tinieblas y Dios habló y dijo, sea la luz, fue la luz. Así Judá se encuentra en tinieblas, pero Isaías nos dice que la luz de Dios la amaneció. Noten el versículo 1 una vez más: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha amanecido sobre ti. Y una vez más es importante entender que estos pasajes nos apuntan a que se cumplen cientos de años después de que fueron dados. Pues escuchen cómo el Nuevo Testamento cita una sección de Isaías para decirnos que Jesús era esta luz de la cual habla el profeta. Mateo capítulo 4, yo se los leo, no vayan ahí, yo se los leo. En Mateo capítulo 4, versículo 16, Mateo cita a Isaías, otro pasaje de Isaías que dice así: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Así es que es importante tener en mente que las profecías que vemos en este pasaje apuntaban a Jesús y su evangelio. Pues Jesús es la luz del mundo que resplandeció sobre las tinieblas de Judá cientos de años después de que Isaías lo mencionó o lo profetizó. Ahora les voy a pedir que guarden su lugar ahí y me acompañen a un pasaje que la mayoría de ustedes conocen. Guarden su lugar ahí, vayan conmigo a Juan capítulo 8. Lo escuchamos uno de estos jueves. Vayan conmigo, guarden su lugar ahí, vayan conmigo a Juan capítulo 8. Y en Juan capítulo 8, el versículo 12, Jesús hablando dice: otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, pongan atención. Según los estudiosos, cuando Jesús dice que Él es la luz del mundo, es durante una fiesta llamada la fiesta de los tabernáculos que se celebraba en Israel. Y parte de la celebración de esta fiesta incluía prender lámparas grandes en el templo. Para los judíos, la gente cantaba alabanzas a Dios, la gente bailaba con torchas de lumbre en su mano, recordando que Jehová los había guiado por el desierto
como nube por día y como columna de fuego por noche, que Jehová fue luz para ellos. Así es que uno se puede imaginar todo este festejo lleno de luz en el templo, la gente cantando y bailando con torchas de fuego en la mano. Y de repente, en medio de esta fiesta llena de luces que festejaba Israel para honrar a Jehová y su salvación, Jesús se para en medio de la fiesta y dice: yo soy la luz del mundo. En otras palabras, Jesús le dice a los judíos de sus tiempos que todo lo que están celebrando aquí se trata de mí. Yo soy la luz prometida que desaparece las tinieblas de la nación. Y noten que Jesús no dice yo soy una de muchas luces, sino que dice yo soy exclusivamente la luz del mundo. Él dice yo soy aquel que vino a desaparecer las tinieblas de sus vidas. Y recuerden que esta fiesta está celebrando a Jehová. Así es que cuando dice Jesús, yo soy la luz del mundo, está diciendo, yo soy Jehová. Yo soy el Dios que se le apareció a Moisés en la zarza que ardía, pero no se consumía. Yo soy Jehová quien los guió como columna de fuego por noche y nube en el desierto. Y algunas aplicaciones. Primero, nosotros sabemos que hay muchas personas, como decía R.C. Sproul, que le temen a la oscuridad, pero como decía este pastor teólogo, hay muchas personas que también le temen a la luz. Es decir, hay muchos que temen venir a Jesús porque aman la oscuridad de su pecado. Pero si aún moras en las tinieblas de tu pecado, si estás ciego como la nación de Judá y perdido espiritualmente, si tu vida es correr con gozo hacia el mal, si tu vida como Judá produce fruto de víboras venenosas porque no conoces a Cristo, entonces yo te exhorto a que no tengas miedo a acercarte a la luz del mundo, a Jesús. Pues Él no rechazará a los que vienen a Él con un corazón contrito y humillado. Y a los que se acercan a Él ya no morarán en tinieblas, sino que les resplandecerá la gracia de Dios en sus vidas y la vida eterna. Pero a los que lo rechazan, tropezarán en una oscuridad eterna en el infierno. Número 2, para los creyentes, nosotros ya somos la luz del mundo. Pues los cristianos reflejamos la luz de Cristo y en ese sentido somos la luz del mundo. Los cristianos somos, como hemos escuchado los jueves, una ciudad de luz sentada sobre un monte que ilumina todo su alrededor. Los cristianos somos como una luz que resplandece en una casa oscura. Por lo tanto, aprovechemos cada oportunidad para dar testimonio de Cristo con nuestras vidas y con nuestras bocas. Regresan a Isaías capítulo 60, noten el versículo 1 y 2. Levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha amanecido sobre ti. Versículo 2, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a los pueblos, pero sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Aquí en el versículo 12 nos habla de la exclusividad que tendría Judá de recibir la luz de Dios, mientras el resto de las naciones estarían en oscuridad. Y sabemos que esto apunta a que la iglesia tendría la bendición de Dios, la luz de Dios, mientras que los que no son parte del cuerpo de Cristo, la iglesia, permanecen en tinieblas. Noten el versículo 3. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Aquí vemos que Judá, que es un tipo de la iglesia, un día bendeciría a las naciones y a unas reyes con la luz del evangelio de Cristo. Y noten cómo el profeta menciona que el pueblo de Dios alcanzaría con el evangelio a reyes y gobernantes. Y esto de que el evangelio influenciaría a reyes empezó a cumplir en el primer siglo. Pues se nos dice el apóstol Pablo que fue llamado a llevar el nombre de Cristo delante de reyes en el libro de Hechos. Y yo te pregunto, ¿tú crees que el evangelio es poderoso para alcanzar aún a reyes o presidentes? ¿Crees en el poder del evangelio? Como cristianos le debemos dar gracias a Dios que aunque nuestro presidente no se sabe si es creyente o no, por lo menos trata de honrar al Dios de la Biblia. Esta semana que muchos celebran como Semana Santa, el presidente Trump dijo que desde la Casa Blanca dijo que él celebra que Cristo vino a traer la promesa de la vida eterna al morir en la cruz. Dijo que esta es una nación cristiana que cree en Dios y dijo que necesitamos más de Dios y nosotros como creyentes debemos darle gloria a Dios por esto y seguir orando por nuestro presidente.
Pero como segunda aplicación, nosotros creemos en un evangelio poderoso que influye aún la política. Y no creemos en un evangelio débil que se esconde en el closet cuando se trata de la política o hablar de Cristo. Por ejemplo, esta semana escuchaba en las noticias que en Texas fue levantada la estatua más grande de todo el estado. Pero tristemente esta estatua que fue levantada en Texas, que es la más grande de todo el estado, es un ídolo demonio musulmán. Pero lo más triste es que algunos cristianos bautistas, maestros de seminarios reformados, defendieron el derecho de musulmanes para levantar este ídolo en Texas. Y estos bautistas lo hicieron en el nombre de la libertad de religión. Pero escuchen, hermanos, la libertad de religión es un invento del mismo infierno. Pues nosotros debemos de orar, votar y apoyar a gobernantes cristianos que se conviertan al cristianismo, a Cristo, que vengan a la luz de Cristo. Pero también debemos de apoyar y orar que estos gobernantes establezcan leyes cristianas que honren exclusivamente a Jehová, al Dios de la Biblia, y no a los ídolos de las naciones. Pero también debemos de apoyar que sea algo ilegal o un crimen la idolatría o la blasfemia en la nación. Es decir, debemos de apoyar que sea ilegal levantar una estatua a un ídolo musulmán. Ahora, esto suena radical a los oídos modernos, pero no hace mucho esta nación tenía leyes cristianas que criminalizaban la blasfemia en contra de Dios y el no guardar el día de reposo. Alguien dirá, pero ¿dónde la Biblia dice esto? Que los políticos deben distribuir leyes cristianas o que se hagan un crimen, la idolatría o blasfemia. ¿No han leído Daniel capítulo 3, versículo 29, cuando el rey Nabucodonosor dice, versículo 29, por lo tanto decreto o doy una orden como político que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. O han leído al rey Josías, quien en la escritura es comendado por su celo al quemar hasta el piso los ídolos de Israel. Te pregunto, ¿crees en el poder del evangelio para alcanzar a naciones y reyes? ¿Y crees que el evangelio debe de influenciar nuestra política y leyes? ¿O crees en un evangelio que se guarda en el closet cuando se trata de hablar públicamente de Cristo en la política? Regresando a nuestro pasaje, el profeta nos dice que el evangelio influenciaría a reyes y a naciones enteras. Noten el capítulo 60, versículos 4 y 5. El profeta le dice a Judá, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán criadas sobre tu costado. Entonces verás y brillarás y se estremecerá y desechará tu corazón, porque se habrá vuelto a ti la multitud del mar, las riquezas de las naciones habrán venido a ti. Aquí el profeta usa la imagen de los judíos regresando de diferentes partes del mundo después del exilio en Babilonia y después quedándose con las riquezas del resto de las naciones. Y básicamente esto apunta más allá del exilio, cuando no solamente de Judá, sino del mundo entero van a haber personas que vengan al evangelio y vendrán al Jerusalén que está arriba, al Jerusalén que es del cielo. Y básicamente se nos dice de manera figurada que Dios prosperará el evangelio entre las naciones como jamás lo había hecho en la historia. Y esto nos habla de una prosperidad inimaginable del evangelio y la iglesia en la historia que será mayor que la era de oro de Salomón. Note conmigo el versículo 6. Multitud de camellos se cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, pues todos ellos vendrán de Saba, traerán oro e incienso y publicarán las alabanzas de Jehová. Aquí vemos que la bendición de Dios sobre su pueblo es ilustrada como naciones de lejos, trayendo camellos llenos de oro o cargando oro, incienso a Judá y cantándole alabanzas a Dios. Algo así como la reina de Sabá, quien vino a ver de lejos a Salomón porque escuchó de su gran fama y sabiduría y lo quería ver con sus propios ojos. Excepto que aquí está hablando que la gente vendrá de lejos a ver uno que es mayor que Salomón, a Jesús.
Incluso lo empezamos a ver en los evangelios. Vemos a unos magos que vienen del este presentarle a Jesús cuando nació de María, oro, incienso y adorarle a Jesús como el verdadero rey de Israel. Nota el versículo 7. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti. Los carneros de Nabiot te servirán, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar y glorificaré mi casa. Aquí dice que Dios bendeciría a Judá con grandes recursos como el ganado de Cedar, que representa un ganado grande y lujoso. Y se nos habla de la bendición que Judá tendría para hacer sacrificios y que Dios bendeciría su templo. Ahora, en la historia el templo fue reconstruido después, solamente para volver a ser destruido por los romanos en los tiempos de Jesús. Pero este versículo nos apunta más allá de un templo físico, a cuando Jesús vendría y moraría con su pueblo por el nuevo pacto. Noten los versículos 8 y 9. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente me esperarán las islas y las naves de Tarsis desde el principio para traer a tus hijos de lejos su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. En el versículo 8 se pregunta, ¿quiénes son estos? Y en el versículo 9 se nos dice que son como palomas las naciones gentiles, los que no son judíos, que vienen a Judá para ser bendecidos. Y en el versículo 9 se nos repite que las islas, las naciones que están lejos de Judá, creerán en Dios, que esperarán en Dios. Y eso se ilustra cuando dice que naves de Tarsis son unas naves impresionantes de los gentiles que traerían los recursos a Judá. Y en palabras sencillas se nos dice que los gentiles reconocerán al Dios de la Biblia. Versículo 10. Y los hijos de los extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán, porque en mi ira te herí, pero en mi buena voluntad he tenido de ti misericordia. Una vez más, de manera figurada, Dios habla de la bendición que traería sobre Judá, ilustrada como naciones y reyes edificando los muros de Jerusalén. Y aquí es donde es importante entender el lenguaje figurado de Isaías, o si no terminarás esperando que literalmente otras naciones construyan un muro en Jerusalén, algo que contradice todo el Nuevo Testamento. Más bien lo que enseña el Nuevo Testamento es que Dios está edificando un templo de piedras preciosas, un templo de creyentes. Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y vemos cómo estas ilustraciones nos apuntan a una realidad espiritual mayor que se cumple en el Evangelio. Noten el versículo 11. Tus puertas estarán continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que sean traídas a ti las riquezas de las naciones y sus reyes te sean conducidos. Este versículo es citado en Apocalipsis para hablar del Evangelio saliendo a las naciones más allá de Judá. Versículo 12, porque la nación o el reino que no te sirva perecerá, y las naciones serán asoladas del todo. La nación que rechace el Evangelio, se nos dice que perecerá. El Evangelio que carga la iglesia. Versículo 13 y 14, la gloria del Líbano vendrá sobre ti, cipreses, pinos y bojes juntamente, para embellecer el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Y vendrán a ti humillados los que te afligieron, y a las plantas de tus pies inclinarán todos los que se escarnecían. Y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. En el pasado, Dios había disciplinado a su pueblo, la había humillado por su pecado. Pero un día, las naciones reconocerán y servirán a Judá. Y esto es lenguaje figurado, una vez más, para decirnos que un día las naciones se hincarán ante Jesús y reconocerán el mensaje del Evangelio, que una gran cantidad de personas harán esto. Y esto empezó a suceder en la historia hace 2000 años en la primera venida de Cristo. Note conmigo los versículos 15 y 16. En vez de haber sido desechada y aborrecida y que no hubiera quien pasara por ti, te pondré en gloria perpetua, en gozo de generación a generación. Y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás,
y conocerás que yo, Jehová, soy tu Salvador y tu Redentor, el fuerte de Jacob. Dios dice que su pueblo había sido rechazado en el exilio y por las naciones por su pecado. Pero Judá sería bendecida como un bebé quien es un príncipe y toma la leche de las naciones. Y ciertamente en el nuevo pacto, los creyentes, se nos ha dado de tomar la mejor leche y el vino del evangelio que alimenta nuestras almas. Se nos ha dado de comer y beber de la carne y la sangre de Cristo espiritualmente cuando creímos en Él. Noten los versículos 17 al 19. En vez de bronce traeré oro, y en vez de hierro traeré plata, y en vez de madera bronce, y en vez de piedras hierro, y pondré paz por tu magistrado y justicia por tus opresores. Nunca más se habrá oída hablar en tu tierra de violencia, ni de destrucción, ni de quebrantamiento en sus términos, sino que tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanzas. Una vez más, la bendición de Dios. Noten el versículo 19. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por gloria. Este versículo 19 se cita en Apocalipsis, que dice lo mismo, dice algo similar, dice Apocalipsis 22:5. No habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Ahora, esto es lenguaje no literal, sino es lenguaje figurado. Es decir, no significa que literalmente no habrá sol y luna, sino que significa que la luz de Dios brillaría sobre su pueblo, lo bendeciría por medio del evangelio. Y es figuradamente tan gloriosa la luz de Dios que no se necesita ni el sol ni la luna, sino que siempre brillará la luz de Dios sobre su pueblo. Es por eso que los ministros al terminar un servicio damos la bendición pastoral, porque la bendición de Dios siempre está sobre su pueblo por medio, no de nuestro mérito, sino por el mérito de otro, el mérito perfecto de Jesús. Terminamos con el versículo 20 al 22. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto se habrán cumplido, y tu pueblo, todos ellos serán justos. Para siempre heredarán la tierra, serán renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. El pequeño será por 1000, y el menor por nación fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo lo apresuraré. Los versículos dicen que Dios multiplicaría a su pueblo. En otras palabras, Dios hará crecer a la iglesia a través de la historia. Y empezando con el nuevo pacto, Dios de una manera ya no solamente a Judá, sino a todas las naciones está haciendo crecer su pueblo. Y pasajes como estos, hermanos, nos hablan y nos recuerdan que Jesús es la luz del mundo que ha brillado ya sobre su pueblo hace 2000 años. Y a la vez nos hablan de una gloria que le espera a la iglesia y el evangelio mayor que la era de Salomón, la era de oro de Salomón. Y esto nos debería de animar, porque esto no empieza cuando Jesús regrese, sino que son realidades que ya empezaron cuando vino a morir y resucitó, cuando vino a morir en la cruz y resucitó al tercer día con poder. Ahora, hermanos, ya para terminar, les pido que me acompañen rápidamente al capítulo 61 y quiero nomás mostrarles cómo esto ya se cumplió en el primer siglo en la historia. Vamos a leer solamente del versículo del 1 al 3 y luego rápidamente vamos a leer el resto del capítulo. No me voy a detener mucho. Pero noten el capítulo 61, vamos a leer del versículo del 1 al 3 y vamos a ver cómo esto ya se cumplió hace 2000 años. Noten el versículo 1. El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado para dar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los presos apertura de la cárcel, para pregonar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los enlutados, para poner en Sión a los enlutados, para darles diadema en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para que Él sea glorificado. Ahora, si leemos solamente Isaías, así como leemos sobre los sacrificios y el templo, te puedes confundir y puedes pensar que todo esto es algo futuro, al futuro de nosotros, y terminar con una teología que esperes que los reyes sirvan a Judá.
Pero cuando miras cómo Jesús y los apóstoles interpretaban esto, te darás cuenta que todo esto se empezó a cumplir ya en el primer siglo. Vayan conmigo a Lucas capítulo 4 y noten lo que leímos ahorita, que el Espíritu de Jehová está sobre mí. ¿Okay? Vayan a Lucas capítulo 4, guardan ahí Isaías 61 y miren cómo esto se cumple o ya se cumplió en la historia. Lucas capítulo 4 y noten el versículo 14. Lucas 4, versículo 14 dice así: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Aquí tenemos a Jesús entrando a la sinagoga en el día de reposo, que para los judíos era el sábado, y empieza a leer. Noten el versículo 17. Y se le dio el libro del profeta, ¿quién? Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Lo acabamos de leer en Isaías 61. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todas las sinagogas estaban fijados en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cuándo se cumplió? ¿A futuro de nosotros o en el pasado de nosotros? En el pasado de nosotros. Es como si Jesús entrara a la iglesia, le diera la Biblia, leyera Isaías 61 y le dijera: esto se trata de mí y hoy han visto este cumplimiento. Todas estas profecías empezaron a cumplir hace 2000 años cuando Jesús vino a morir en la cruz y se siguen cumpliendo. Dios sigue bendiciendo al Israel espiritual que es la iglesia. Dios sigue predicando el evangelio, pero específicamente se empezó a cumplir hace 2000 años cuando Él vino y le predicó a los pobres y está usando lenguaje del exilio babilonio para que entendamos que Él está predicando buenas noticias, pero apuntaba a una salvación más grande que a Babilonia, a la salvación que trajo de nuestro pecado. Él es la luz del mundo que resplandece sobre su iglesia. Así es que, hermanos, no esperemos una gloriosa reconstrucción del templo en Jerusalén durante el milenio. Esperemos más bien una gloriosa edificación de la iglesia con el evangelio de Cristo en este momento y a través de la historia, aún antes de que regrese Cristo. Pues Jesús mismo interpreta este pasaje con su cumplimiento en el evangelio y nada más fuera del evangelio. Solamente en el evangelio. Terminamos de leer solamente juntos para Isaías 61. Si me acompañan, terminamos de leer. Vamos a leer rápido los versículos que le siguen. Y reedificarán los desiertos antiguos y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades desoladas, los asolamientos de muchas generaciones. Y estarán presentes extranjeros y apacentarán vuestras ovejas e hijos de extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, se os llamará ministros de nuestro Dios, comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. Y ciertamente en la era de la iglesia, los cristianos somos llamados reyes y sacerdotes de nuestro Dios. No más que ahora ofrecemos sacrificios ¿de qué? De agradecimiento, como leímos en el catecismo. Noten el versículo 7 y 8. En lugar de vuestra doble vergüenza y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble porción y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. En otras palabras, Dios aborrece lo que hacía Judá antes, cuando ofrendaba y hacía religión mientras que pecaba. Por tanto, Él ama la justicia. Dice, por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Apunto una vez más, el nuevo pacto en Jesús, en la sangre de Cristo. Dios iba a transformar su pueblo, quitarle su corazón de piedra y por el Espíritu Santo transformarlos para que dejaran de ser hipócritas y vivieran vidas de piedad. Versículo 9. Y la descendencia de ellos será conocido entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren los reconocerán que ellos son descendencia bendita de Jehová. Versículo 10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió de ropas de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió con diadema y como a novia adornada
con sus joyas. Dios vestiría al pueblo como un novio, una novia, como una esposa siendo entregada al altar. Y esto lo vemos una vez más, cumplimiento en la iglesia, Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, una Jerusalén que no es física, sino espiritual, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Isaías, último versículo, Isaías 61:11, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así el Señor Jehová hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Dios haría que su iglesia brillara entre todas las naciones, brillara y floreciera y si fuera admirada por naciones enteras. Así es que hoy aprendimos que Jesús es la estrella resplandeciente de la mañana que amaneció sobre su pueblo, que antes moraba en oscuridad. Pero esto cambió con la primera venida de Cristo. Y aprendimos que el Evangelio tendrá un gran éxito en la historia, atrayendo a reyes y a naciones enteras. Y aprendimos también que nosotros somos la luz del mundo y que debemos de esperar y actuar para que aún nuestros gobernantes establezcan leyes que honran a Cristo exclusivamente. Así es que no toleramos como cristianos estatuas musulmanes en nuestra nación cristiana. Esta es una nación cristiana y no toleramos la idolatría, sino que esta nación debe de honrar al único Dios verdadero y a su Hijo a quien Él ha enviado. Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Oremos. Señor, te damos gracias porque has resplandecido sobre tu iglesia y siempre tu amor de pacto nos bendice como iglesia, pero también de manera individual. Siempre tienes un rostro de contentamiento, no por nuestras obras, porque somos pecadores y tú no puedes ver el pecado, sino por la obra de otro, la obra de Jesús, quien murió por nuestros pecados para que nosotros fuéramos justificados cuando Él se levantó de entre los muertos, gratuitamente por esa bendita y gloriosa cruz que alumbró al mundo entero, alumbró a tu pueblo. Te damos gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén.